Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Huacho es ecuatoriano y resulta que podría ser colombiano, desde nuestro particular punto de vista. Presidente Uribe, las cosas se han dado de una manera muy inequitativa para lo que nosotros hemos sido con Colombia, ¿no? Con Colombia, desde nuestro fondo del alma, nuestra hermana nación, nuestra grata vecina, pero que nos trajo porque también a ustedes les llegó por obra del destino las inequidades económicas, sociales. Y bueno, ahí hemos estado respetándonos, pero el presidente Moreno se ha sentido engañado. ¿Qué le parece a usted el frenazo que le da el diálogo del ELN, poniéndole ya condiciones que debió haber inaugurado ese pacto, esa generosidad para ser anfitrión de arreglos, como nos caracteriza a los ecuatorianos? Yo quiero dejarle con la audiencia de la cadena Democracia en todo el país, para que tenga la bondad, presidente Uribe, de hacernos conocer cuál es su visión de todas las cosas que han ocurrido. Muy buenos días, presidente Uribe. Muy buenos días, distinguidos amigos de Revista de Opinión de la cadena Democracia. Mi saludo a ustedes, a todos sus televidentes, mi solidaridad con la hermana patria ecuatoriana, con su ciudadanía, sus autoridades, con los periodistas, por todos estos sucesos que han ocurrido por causa del terrorismo. A mí me parece bien la decisión del presidente Lenín Moreno. Nosotros hemos dicho desde hace mucho rato, si el terrorismo ve que lo llaman a dialogar sin suspender las actividades criminales y que lo que le ofrecen es pura impunidad, entiende que eso no es un llamado a la paz, sino una rendición democrática para darle más espacio al terrorismo. Y lo que hace esa impunidad es multiplicar las acciones del terrorismo. Por eso nos parece correcto, que Ecuador reclame frente a todas estas circunstancias y que impida que se lleve ese diálogo allí mientras no haya condiciones sinceras que cesen la violencia. Y me da mucha pena tener que decir esto. La circunstancia de que Huacho sea nacido en cualquier pueblo colombiano o en cualquier comunidad ecuatoriana, no en ningún momento atenúa la responsabilidad del gobierno colombiano de haber permitido con la impunidad este crecimiento de los grupos terroristas. El terrorismo hay que combatirlo, independientemente de dónde hayan nacido sus integrantes, porque el terrorismo finalmente no tiene fronteras territoriales, ni límites éticos, ni límites jurídicos. El terrorismo es oportunista. Un día se quiere cobijar en el territorio de un país, esperando que ese país lo proteja. Pero al siguiente día, cuando se siente, o con toda la fuerza para desafiar ese país, o se siente que ese país no le da impunidad, entonces el terrorismo también ataca a ese país. Distinguidos amigos. Voy al grano, señor presidente Uribe, con el mayor respeto. Lo que yo quería recordarle a ustedes y al pueblo de Colombia es que usted optó por bombardear nuestro territorio. Nosotros podríamos en este momento hacer lo mismo, presidente Uribe, para castigar a Huacho por lo que nos está haciendo en territorio colombiano. A ver, queridos amigos, ustedes estaban preguntando por dos cosas o por tres. Por el tema de los dineros de la FARC. Así es. En su momento se denunció. Eso es lo que aparece en los mismos computadores de la FARC. Segundo, están preguntando por el tema de que no había contención. El gobierno mío hizo un gran esfuerzo en la frontera
y en todo el territorio de Colombia. Y prueba de ello fue la disminución del narcotráfico, que es el combustible de todos estos criminales. Y Colombia iba mejorando, y si hubiéramos continuado esa política, estoy seguro que no habría grupos criminales colombianos hoy haciendo el daño que le han hecho al hermano Ecuador. Tercero, quiero repetirle a los oyentes, al gran pueblo hermano de Ecuador, yo nunca tuve la intención de bombardear Ecuador ni de afectar su soberanía. Nosotros procedimos contra unos terroristas que usurpaban el territorio de Ecuador. Eso sí que violaban su soberanía, y que desde allá tenían controlado el secuestro de Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos, y el secuestro de muchos colombianos. Uno quisiera hoy que hubiera una gran voluntad de Juan Manuel Santos de combatir el terrorismo, que no la tiene. Lo que ha hecho es tener indulgencia con el terrorismo. Y uno quisiera hoy que hubiera un gran acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno de Colombia para combatir el terrorismo. Cuando los gobiernos democráticos, todos a una, se dan a la tarea de combatir el terrorismo, pues no hay que implementar acciones unilaterales. Soy claro en eso, amigo. Presidente Uribe, lo que le pido es compararles la misma situación que usted advirtió en suelo ecuatoriano se había instalado el difunto número 3 en ese tiempo número 2 de la guerrilla de las FARC, con aquiescencia del señor presidente Correa de ese entonces. Y entonces procedieron ustedes prácticamente a invadir, por breves minutos cumplieron una tarea de combate prácticamente y acabaron con ese nicho de miembros de alto nivel que penetraban frecuentemente a tierra ecuatoriana a hacer sus cosas, a hacer sus diligencias revolucionarias. Usted los exterminó prácticamente ese campo cedido por Correa. Y entonces nosotros le pregunto yo en buena onda, señor presidente Uribe, ¿podríamos hacer lo mismo? ¿Qué nos diría el presidente Santos si nosotros bombardeamos los territorios colombianos y castigamos al criminal que nos tiene complicados? Amigo, mire, muy breve. Primero, he dicho 1000 veces y repito hoy, yo nunca tuve la intención de proceder contra el territorio, contra la soberanía de la hermana patria ecuatoriana. Si así lo entendieron, pido de todo corazón que comprendan y que reflexionen, que nunca y acepten mis excusas. Yo nunca quise proceder contra el territorio, contra el hermano pueblo ecuatoriano, contra su soberanía. Segundo, llame eso una acción unilateral contra el terrorismo. Tercero, ¿cómo se evita? Cuando los países democráticos asumen unas políticas comunes para derrotar el terrorismo, especialmente aquel terrorismo que está en las áreas de frontera. Cuando esa decisión la toman los países democráticos, se evitan acciones unilaterales. Creo ser suficientemente claro. Si tuviera una última pregunta, con el mayor gusto, si no me tengo que despedir, porque tengo unos compromisos en el Congreso Nacional de Alcaldes en Cartagena. ¿Qué nos aconseja, presidente Uribe, después de su primera batalla contra las FARC, que determinó otros rumbos de esta organización? Ahora nos quieren tomarse con nosotros. Recuerden ustedes, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. El pueblo ecuatoriano no merece la agresión terrorista. Mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con su gobierno, con ustedes, estimados periodistas, y la firmeza ecuatoriana contra el terrorismo ayudará mucho a que se supere este problema que infortunadamente ha contado con la indulgencia del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Y Santos, ¿cómo querrá convalidar
la presencia o escenario abierto con toda la buena fe y buena voluntad por el presidente ecuatoriano para el tema del ELN. ¿Tiene razón entonces nuestro mandatario de decir hasta aquí nomás porque ustedes no son leales en Colombia con nosotros, en la cúpula colombiana con nosotros? ¿Para qué integrar en este pecadazo al pueblo colombiano que tanto queremos? Desde que conocí esa decisión del presidente Lenín Moreno, le he apoyado. Ahí está mi pronunciamiento en las redes sociales. Es totalmente válido, comprensible la decisión que ha tomado el gobierno ecuatoriano con esta acción violenta contra Ecuador. No, Ecuador tiene todo el derecho a decir, suspendo el permiso para que esos diálogos se desarrollen en este territorio. Además, yo creo que eso sí es ofensivo, que Juan Manuel Santos trate de atenuar, trate de justificar, trate de despreciar su propia responsabilidad, diciendo que no, que fue que el Guacho nació allá. Hombre, por favor, no se puede rayar en el cinismo, queridos amigos. Pero mi saludo a todos ustedes, al pueblo ecuatoriano. Perdone, presidente, pero no nos debe Colombia entregar los cuerpos, porque los mataron en territorio colombiano. Hombre, si tienen esos cuerpos, que los entreguen. Claro, querido periodista. Si tienen esos cuerpos, que los entreguen. Usted dice que Colombia ha sido perjudicial por mucho tiempo con Ecuador, pero ha sido, Gonzalo, en cierta medida porque nosotros nos hemos dejado, porque el Ecuador y sus gobernantes se han dejado. Y en muchos aspectos no han tomado la iniciativa frente a Colombia, que es algo que ahora está pasando. Una de las grandes críticas que se puede ahorita, aludir al presidente Moreno y más que nada a su equipo ministerial, principalmente el ministro del Interior y el ministro de Defensa, es de que primero no estaban preparados y la capacidad de reacción ¿Usted frente a nuestro presidente? Sí, al presidente Moreno, Yeah. de que no han estado preparados y no han tenido... Estaba refiriendo al presidente Santos. No. Entonces le hago a esclarecer. Sí. ¿A quién se refiere usted concretamente? Específicamente al presidente Lenín Moreno y a su equipo de ministros. Claro, hasta el día de ayer, que el presidente Moreno el día de ayer ha reaccionado positivamente y ha dado un giro en torno, por ejemplo... ¿Qué es lo positivo? Lo contundente. Lo contundente y lo positivo son ciertas declaraciones, 3 declaraciones que me parecen fuertes. Primero, el tema de la investigación. Primero, la investigación que está ordenando de alguna manera el presidente Moreno al aporte de la campaña que pudo haber recibido el presidente Rafael Correa. Segundo, el no seguir como garante de las negociaciones con la guerrilla del ELN. El ELN hay que mencionar que tanto como este grupo como el de alias Guacho operan justamente en toda la zona sur-oriente de Colombia y operan en la zona del Alto Mira. Son más o menos 7,000 hectáreas donde opera alias Guacho y es donde ahí posiblemente están los cuerpos de los 3 periodistas. Así es que hacia allá es donde tiene que hacerse una búsqueda intensiva de los cuerpos de los periodistas. Entonces, en este sentido, yo creo que igualmente el presidente Moreno ha tomado la iniciativa positivamente, pero yo le digo que llega tarde. Yo creo que el Ecuador, por ejemplo, en muchos aspectos podría haber tenido, que le digo, una posición mucho más activa. Desde el primer minuto. Primero, el hecho de establecer, por ejemplo, una relación, un contacto directo con los secuestradores, con delincuentes, con terroristas e incluso narcotraficantes. No son una agrupación política, ya son disidentes que se dedican y que vivieron del narcotráfico y que ahora ven en el narcotráfico una gran posibilidad de hacer dinero. Y creo que en ese sentido, Gonzalo, creo que lo que ha hecho el presidente Moreno en ese sentido como que es acertado. Pienso que no se manejaron bien, por ejemplo, en un principio las negociaciones para rescatar a los 3 periodistas. Creo que después igualmente, justamente en este contacto con el mismo gobierno colombiano, tenía que ser mucho más firme. Y no solo más firme el ministro de Defensa, sino la misma canciller. La canciller tenía que, ni bien pasó esa situación, quién sabe, estar en contacto con la misma canciller, viajar a Bogotá, exigir a Colombia que actúe frente a esta preocupación del Ecuador. Pero cuando usted no conoce nada, cuando usted no tiene gente que está preparada, gente que no es competente, simplemente pasa lo que pasó acá.
Y ve usted qué curioso, al principio que sucedió el tema del secuestro se decía, y el presidente colombiano Santos decía, no es que están los periodistas secuestrados en Colombia, sino están en Ecuador. Y por otro lado, Ecuador insistía en que posiblemente estén del lado de la frontera. Gonzalo, está claramente definido, y si usted revisa, analiza todos los informes que existen sobre cómo operan estos grupos terroristas, alias Huacho opera en 7.000 hectáreas del sur de Colombia, específicamente en el área de Tomaco, en el Alto Mira. Ahí vive el señor alias Huacho. Alias Huacho no es que se pasa o se pasó a la frontera y escogió a los 3 periodistas. Tiene gente que opera y que trabaja ahí, disfrazados a veces de civiles, que los tomaron secuestrados y los llevaron donde está, alias Huacho. Es decir, los periodistas fueron secuestrados en territorio posiblemente ecuatoriano por estos terroristas y fueron llevados al área del Altomira, claro, y ahí fueron asesinados. Ahí están los cuerpos y sobre eso debe insistirse para recuperar esos cuerpos. Porque en territorio ecuatoriano, a la altura y en los parámetros territoriales que usted precisa, eso estaba votado de parte de unos y de otros, pero mucho más ocupados por las organizaciones, 7 en total, dicen, claro, de las cuales la 7ª o la 1ª o la 5ª es el pelotón de Huacho. Entonces, ahí ha habido un reparto ante la negligencia de nuestro gobierno y no tan negligencia, sino un apoyo estratégico con su inoperancia de controlar también ese lado sur de la frontera colombiana de parte de todos los gobiernos de Colombia. ¿Desde cuándo calculan ustedes en la academia que Colombia, que estos sectores, estas decisiones se apoderaron del sur colombiano y del norte del Pacífico ecuatoriano, obviamente apuntando a la población de Mataje como un último referente, digamos? Esta población abandonada, terriblemente abandonada, no sabía si es de al frente o de atrás, no sabía, y su juventud, su niñez, se gestó bajo esa influencia más bien de la guerrilla, y la vida se ganaron de esa manera, con aprovisionamiento para la guerrilla colombiana y las decisiones colombianas. De esto, ayer el presidente Santos no ha elaborado ningún juicio de valor. Sigue negando. Pero ya ayer nuestro presidente, ¿qué les dijo específicamente para que entienda la colectividad? Como buen académico, interprete el pensamiento del presidente Moreno el día de ayer. Bueno, la decisión del presidente Moreno un minutito, Walter, le voy a dar la palabra de inmediato a Guayaquil. Tenga la bondad. Gonzalo, desde hace ya más o menos unos 10, 12 años, como Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, hemos estado haciendo estudios puntuales sobre los temas de seguridad, terrorismo y guerrilla. Y en varios de esos hemos visto que, claro, ha ido evolucionando el problema de la inseguridad, no solamente en Colombia, sino en Ecuador. Y se ve que después, cuando se firma el proceso de la paz en Colombia, se da como una reorganización de las fuerzas tanto en Colombia como igualmente en el borde de la frontera. Y ahí se ve que los que no plegaron al proceso de paz fueron organizándose organizando o formando grupos justamente criminales dedicados a la extorsión, al secuestro, al narcotráfico. Uno de esos grupos es el conformado por alias Huacho, un líder que conoce, que tiene formación militar, que fue miembro de las FARC y que ahora, por ejemplo, aliado con ciertos carteles mexicanos, específicamente con el cartel de Jalisco Nueva Generación, no tanto así como el de Sinaloa. Un tremendo. Tiene 80 hombres, tiene formación, tiene mucho dinero y conoce perfectamente toda la zona. Entonces ellos se mueven sin importar un poco el límite territorial entre la zona del Alto Mira y a veces se mueven hasta abajo, hasta la frontera nuestra, Mataje, etcétera. Y es por ahí donde sacan la droga. Entonces, claro, la reacción de ellos es eso frente a esta un poco de
digamos, cambio un poco de este giro de gobierno. Tenemos un nuevo presidente que no está dando, digamos, como alas o dejando el camino libre para que operen. Se da esta como reacción. Es una reacción ante el Estado ecuatoriano y es una reacción ante los ciudadanos ecuatorianos que a través de estas acciones terroristas quieren generar temor. Y frente a eso me parece positivo. Me parece positivo que el presidente Moreno haya tomado esas decisiones. Por ejemplo, el hecho de retirar o no seguir garantizando las negociaciones de ELN. Igualmente, ir de manera frontal con operativos conjuntos con Colombia en la zona sur de Colombia. Y yo creo que, Gonzalo, más allá de las críticas que se le podría hacer al gobierno colombiano, al presidente Santos, yo creo que ahorita no hay que caer en una situación de confrontación con Colombia, porque Colombia nos puede ayudar, porque con Colombia podemos cooperar. En algún momento preguntó Gonzalo sobre las opiniones de Álvaro Uribe. Recordemos que Álvaro Uribe ha sido un crítico del acuerdo de paz desde el primer momento y por lo tanto él está de acuerdo con la posición ecuatoriana de que no seguir siendo garante de conversaciones con el ELN cuando el ELN está trabajando en contra del Ecuador, está actuando en la frontera y nos está afectando. Entonces no corresponde ser garante y me parece que es una posición correcta que tiene el presidente Moreno. El presidente Uribe defiende el ataque en Angostura. A mí me parece que recordemos que cuando Raúl Reyes estaba en Angostura, él estaba abiertamente en Angostura, recibía gente, emisarios de todo el mundo, él estaba digamos en un sitio protegido porque no era territorio colombiano y él abiertamente podía recibir gente e incluso hubo algún evento, creo que con patrocinio del gobierno ecuatoriano, de grupos terroristas en Quito, y se suponía que él iba a hablar vía conexión satelital para dar sus mensajes. O sea, él realmente tiene una posición privilegiada de poder trabajar en el Ecuador, y yo creo que por eso fue pues que lo bombardearon. Por eso fue porque realmente él estaba implantado en ese sector y desde allí podía trabajar impunemente o pensaba que podía trabajar impunemente en territorio ecuatoriano. Otra cuestión es que se comenta es el que estaban poco preparadas las fuerzas, eso mencionó Sebastián, poco preparadas la cúpula ecuatoriana para la negociación con las FARC, y sin estar tan de cerca y con tanto conocimiento de causa como Sebastián, yo coincido en esa posición. Y algo que me deja un tanto perplejo es de que en una etapa tan temprana de negociaciones, Huacho haya matado a los periodistas ecuatorianos. Matar a los periodistas, ¿qué gana Huacho matando a los periodistas? Más bien él gana teniéndolos como rehenes para conseguir algún tipo de concesión. Y normalmente la parte policial, y esto lo vemos en todos los ámbitos, en los secuestros que se dan en todas partes del mundo, la parte policial más bien lo que trata es de ganar tiempo, que no se dé un desenlace, mientras que encuentra la manera de solucionar el problema. Prometer algo, demorarse en cumplirlo y a su vez viendo de qué manera logran penetrar las defensas del secuestrador. Entonces, no entiendo ese fracaso, porque es un fracaso de ambas partes. Es un fracaso para el gobierno de no poder rescatar a los periodistas del Diario de Comercio. Es un fracaso de Washington porque ¿qué saca matando a 3 inocentes periodistas y se lleva en contra la opinión de todo un país? Y más bien ocasiona que se movilicen las Fuerzas Armadas de ese país para luchar contra él. Entonces, hay algo allí que no me cuadra y no entiendo y no tengo información de adentro como para entender qué sucedió, pero de hecho eso fue
un fracaso de nuestra parte. Por Así. eso no igual que el fracaso del otro lado. Ahora interrogante y demuestra que en el gobierno no han estado preparados porque no ha habido un equipo que ha estado en la posibilidad de entrar en esas negociaciones y como digo, ahí normalmente lo que se busca es ganar tiempo y ejecución de los colegas del comercio fue en muy corto plazo, muy pocos días después de que fueron secuestrados. Allí algo falló enormemente. Otro punto que se mencionó que se mencionó fue su pregunta, Gonzalo, sobre si nosotros podríamos hacer lo mismo con Huacho de lo que hizo Uribe con Raúl Reyes. Así es. La situación es distinta porque como el Ecuador le había concedido a Raúl Reyes ese territorio de angostura para que opere a sus anchas sin que intente las autoridades ecuatorianas delimitar su accionar, y donde él incluso podía ir a Quito a visitar gente, a ver atención médica, a distraerse, o sea, él estaba totalmente protegido. Él estaba asentado allí, entonces había un sitio donde se podía ir y bombardear. Huacho no está en esa situación, a él lo están siguiendo las autoridades, él lo que tiene es un territorio donde de alguna manera controla, un territorio del cual extrae jóvenes para que se incorporen a su banda delincuencial, un sector donde lo opera el narcotráfico y donde la población de alguna manera se beneficia de eso también, porque son los que cultivan la droga, son los que cuidan por allí, son los que transportan por allá. Entonces, él se mueve como pez en el agua. Entonces, eso es como tratar de echar una bomba en el océano. Entonces, en ese sentido, él no tiene un sitio fijo, probablemente no duerme en el mismo sitio más de 1 o 2 noches seguidas. Claro. Entonces, en ese sentido, es una tarea más complicada. Y además hay otra cosa. Huacho pues no es ningún Napoleón Bonaparte. O sea, si a Huacho lo agarran, eso no significa que se acaban las bandas. Las bandas van a seguir, porque ahí el negocio del narcotráfico, tienen el control de ese territorio, tienen el control de esa población, y por lo tanto, el asunto, más allá de lo simbólico que sería agarrar los Huachos y sentirnos que hemos hecho justicia entre la muerte de los habrá colegas, más Huachos. el hecho es de que hay que ver la manera de erradicar ese negocio de narcotráfico. No nos ayudó, obviamente, que el presidente Correa elimine la supervisión de los vuelos aéreos ilegales que hacía la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base en Manta. Eso ha significado la proliferación de vuelos desde el Ecuador hacia Centroamérica, hacia México, porque ya no estamos en capacidad de controlarlos. Nos ha ayudado de alguna manera a ver que reanudar ese tipo de controles. No creo que los Estados Unidos esté interesados a estas alturas, ya tiene que haber encontrado otras soluciones, pero en todo caso tenemos de que reducir, desalentar el de que se utilice el territorio ecuatoriano para este tipo de maniobras, y de que en todo caso se alejen del territorio ecuatoriano porque les va a costar mucho.